Saludos, bienvenidos al segundo videotutorial del curso dedicado al editor de audio digital Adobe Audition. Empezar, señalar que hemos vuelto a la versión original de Adobe Audition, es decir, que hemos quitado el parche en español que existe para traducir los distintos menús. La razón es que ese parche traduce de un modo, por lo menos en mi opinión, muy poco convincente. Un programa como Adobe Audition tiene muchísimos nombres técnicos que en el caso de ese parche muchas veces traduce solo una parte, otras veces los deja como el original, otras veces lo traduce de un modo que creo que contribuye más a confundir que a aclarar. La razón de haberlo utilizado es que sé que hay mucha gente que solo pensar que un programa tiene la interfaz en inglés lo echa para atrás a la hora de intentar aprenderlo. Es algo que creo que no tiene mucho sentido, pero lo cierto es que ocurre. Sin embargo, en este caso creo que contribuye más a confundir que a aclarar utilizar ese parche. Por lo tanto, vamos a utilizar la versión original en inglés. Si alguien tiene el parche, la localización de los menús es la misma y podrá utilizarlo igualmente. Dejando aparte ese tema, que es una opinión muy personal, cada uno decidirá si usarlo o no. Empezamos con temas de fondo, viendo en este segundo vídeo tutorial las principales configuraciones que son modificables dentro de Adobe Audition. Estas configuraciones son modificables dependiendo de los distintos trabajos que vayamos a desempeñar con este software, pero una parte muy importante de esas configuraciones suelen ser las que mejor se adaptan a las tareas que realizaremos la mayor parte de las ocasiones. Por eso es mejor predefinir algunas de ellas únicamente tras la instalación del software y que comprenderá no andarlas modificando posteriormente. Existe otro grupo de configuraciones que habrá que alterar muy de vez en cuando. Dentro de las dos posibles vistas de Adobe Audition, de las que ya hemos hablado, la Multitrack View y Edit Waveform View, en este caso la que estamos viendo en este momento, la mayor parte de las configuraciones permanentes son en la vista Waveform o la vista de onda, de edición de onda, que es en la que estamos ahora y es en la que nos vamos a centrar para empezar. En primer lugar, la barra de amplitud o vertical ruler, de la que ya hablamos en el primer vídeo tutorial y que se configura como el resto con botón derecho. Como vemos, tiene cuatro posibilidades: sample values, normalize values, porcentaje o en decibelios. En este caso ya indicamos antes que la que mejor se adapta para la mayor parte de los trabajos es en porcentaje, que por tanto es la que predefiniremos. Esta barra también ofrece posibilidades de zoom. Recuerda que en este caso es la barra vertical, por lo tanto se refiere al zoom vertical. Ya señalamos que existen dos tipos de zoom, horizontal y vertical, y para la edición de onda en la que estamos ahora, este zoom vertical pues mejor no usarlo, ya que no aporta nada y reduce la visión que tenemos de la onda. En segundo lugar, la línea de tiempo o horizontal ruler, que aquí vemos y que nos permite configurar tres apartados de gran interés: Display Time Format, Snapping y Zoom. La primera, Display Time Format o mostrar formato de tiempo, en el que en la mayor parte de las ocasiones nos interesará sobre todo decimal, en el que aparecerá en segundos, minutos. En este caso, recuerda, no solo minutos, segundos, sino décimas de segundo, centésimas de segundo, según el acercamiento que tengamos en el zoom y el tiempo que aparezca de la música. La explicación de Display Time Format no tiene lo más mínimo problema. Sí lo tiene, o por lo menos es algo más interesante de entender, el snapping, que también configuramos con el clic derecho en la línea de tiempo, y lo que nos permite el snapping, por eso es muy importante, es alinear perfectamente los movimientos que hagamos en la onda con una localización en el tiempo. Observa que podemos localizar distintos puntos de la onda, y el snapping lo que nos va a permitir es que cuando pulsemos en un punto de la onda se ajuste, según lo tengamos predeterminado, con determinadas características. Así que en este caso snapping podríamos traducirlo de forma libre por alinear con, y vemos como aquí nos lo permite que haga snap
con Qs, que ahora también explicaremos lo que es, podemos considerar como puntos clave definidos por nosotros dentro de la onda, o bien con las reglas de forma muy fina o más grosera, o bien también con los fotogramas si tuviéramos así definido. En general, por defecto, veremos también esto más en detalle cuando trabajemos con ondas, pero por defecto definir snapping con snap to Qs. Qs, por su parte, podemos definirlos como puntos clave que definimos en la onda y que nos sirven para posteriores ediciones. Q en general podemos definirlo también como un marcador. Lo vemos aquí en un ejemplo en el que ya tiene definido una serie de Qs. Aquí lo vemos. Como cuando pulsamos, inmediatamente se marca justo sobre el marcador o este punto clave, que por lo tanto nos permite tener ya seleccionados puntos concretos para editar o para trabajar con el audio. En el momento, pero definir un Q, un punto clave dentro de nuestro audio es muy sencillo. Simplemente el punto que tenemos seleccionado, aquí lo vemos, pulsamos con el botón derecho encima y añadir a QList. Y vemos como ya nos ha definido un nuevo Q, en este caso con el QE8. Para ver la lista de Qs también es muy sencillo. Por ejemplo, desde View, aquí lo vemos, mostrar Show QList. Aquí tenemos los distintos marcadores o puntos clave definidos en la onda, que después a partir de aquí podemos editarlos y trabajar con ellos. Esto de todos modos, ya digo que lo veremos más en detalle, ahora simplemente es para esta configuración. Y el modo de trabajo más sencillo y que nos permite más personalización es marcando aquí snapping, snap to Qs. También podemos, desde la línea de tiempo o regla horizontal, como se denomina horizontal ruler en inglés, acceder al zoom. En este caso, aquí tenemos todas las opciones que, sin embargo, de forma más sencilla, podemos acceder desde el panel de zoom y que explicaremos en un momento las distintas opciones que presenta. El visor de amplitud de onda, que ya explicamos en el anterior video tutorial. De todos modos, aquí tienes definidas cuáles son por defecto. Recuerda que después te lo puedes cambiar en cualquier momento, pero en general los que más interesa que aparezcan, aquí lo puedes ver. Intenta definir Dynamic Peaks, Show Values, Adjust for DC y Show on Play and Record. Barras de herramientas también podemos definir cuál queremos que se vean y no, pulsando con el botón derecho, y aquí vemos las que están marcadas son las que se ven. Podemos ampliar más o podemos quitar las que no utilicemos. Para configurar esta visualización es mejor que primero definamos cuáles son las que vamos a usar y por lo tanto serán las que hagamos que aparezcan. Al hablar de un software de audio aparecen muchos botones que no vemos en otro tipo de software. Recuerda que son simplemente teclas de acceso rápido para las opciones que aparecen en las barras de menús. Y a medida que te vayas familiarizando con el uso de este software, lo harás también con los menús y con sus correspondientes iconos de acceso rápido. La barra de estado se puede configurar para que muestre información del archivo. Esta información para las tareas de edición ordinaria en ocasiones puede que no sea muy relevante y es muy aconsejable seleccionar siempre que aparezca, pulsando con el botón derecho sobre ella, el tamaño del archivo, que como vemos es el que aparece aquí. Este por ejemplo tiene 528 kilobytes. Este sí que es importante. Los otros, pues dependiendo de lo que quieras hacer, por ejemplo, el espacio, el tiempo de duración del archivo, también puede ser interesante tenerlo aquí, ya que no siempre aparece. Si tenemos, por ejemplo, un zoom, observa como ahora aquí, para si en un momento determinado queremos saber cuál es el tamaño, el tiempo mejor, el tamaño si lo tenemos aquí, el tiempo completo del archivo. Vemos con los relojes no aparece, ya que hace referencia, después explicaremos a partes de la onda que estamos viendo. Aquí siempre tendríamos una referencia al tamaño, al tiempo completo de duración de este archivo. El resto de las informaciones que aparecen en la barra de estado pueden ser más o menos interesantes. Por ejemplo, la de el tamaño, el espacio libre en el disco duro. Puede que no tenga demasiado interés tenerlo abierto y aumenta la información, que puede hacerlo más confuso. Esto en general puede estar deshabilitado.
Puede ser interesante que muestra que lo tenemos la información bajo el cursor. Observa cómo cuando movemos el cursor por la onda de audio se va desplazando y nos indica, tanto si estamos en el canal izquierdo como derecho, los decibelios y el tiempo en el que nos localizamos en cada momento. Esto sí puede ser interesante para localizar puntos de modo rápido. Y aquí tenemos el que muestra la información en concreto del archivo, de la que ya hablamos también, es en format. Hablamos ya también en el primer vídeo tutorial, el que nos indica el frame rate, si es mono o estéreo, y los bits, en este caso como vemos 4400, 32 bits estéreo. Esto suele ser también repetitivo, en general puede interesar o no. Recuerda que muchas veces tener mucha información, en vez de contribuir a aclarar, contribuye a confundir. Así que cada uno, lo importante es saber la función que cumple cada una de las partes de la interface y después decidir si la necesitamos o no. Vamos a pasar a un nuevo apartado que considero muy importante para aprender a utilizar un software de estas características. Es lo que podemos llamar la navegación a través de Adobe Audition. Cuando hablamos de navegación nos referimos a todas las acciones encaminadas al movimiento dentro del software de edición de audio digital que estamos manejando. El objetivo de este apartado es que aprendamos a movernos con agilidad por el trabajo que estamos editando. Moverse con rapidez y precisión puede permitirnos una tarea de edición más exacta y menos tediosa. Además, con un control preciso de todas las herramientas de que dispone Adobe Audition para la navegación, podemos limar acciones inexactas que pueden introducir pequeños errores, pero que en el resultado final de la edición, en un tipo de software como este que tiene una gran precisión, puede ser incompatible con un resultado aceptable. Por eso, conocer bien las distintas formas de navegar a través de Adobe Audition es clave para un buen resultado final. El principal instrumento de navegación, no podía ser de otra manera en Adobe Audition, es el ratón, como ocurre en todos los programas informáticos. Aunque no me gusta introducir anécdotas en los videotutoriales que ocupan espacio, a veces alguno de las personas que me escribe comenta que soy demasiado concreto, que siempre voy a lo concreto. Creo que tiene que ver sobre todo con el tamaño de los videotutoriales y la necesidad de centrarse en lo que queremos. Pero no me resisto a contar una anécdota real que me ocurrió hace unos años y que aparte sirve de ejemplo para ver los problemas que tiene cuando te dedicas a querer explicar un programa sin saber a quién va dirigido. Hace un tiempo, trabajando en un instituto, después de muchos esfuerzos, convencimos a una señora encargada de la biblioteca mayor que informatizara la biblioteca y la importancia que tenía hacerlo, y cuando ya la teníamos convencida, se sienta en la mesa, coge el ratón en las manos y nos pregunta: ¿esto qué es? Después de oír eso, y aunque le habíamos insistido mucho en que utilizar ese programa para informatizar la biblioteca era muy sencillo, empezamos a pensar que quizás no fuera tan sencillo. Por eso que muchas veces no sabes a quién te estás dirigiendo, aunque en este caso estoy seguro que todos sabéis perfectamente lo que es el ratón y cómo usarlo. En definitiva, el ratón es como la mano virtual que nos permite manipular, llevar a cabo acciones dentro del programa. Y es imprescindible manejar con soltura el ratón y todas sus posibilidades: clic derecho, izquierdo, doble clic, arrastrar, para de ese modo poder acceder a todas las posibilidades de Adobe Audition y ejecutar los distintos comandos que incorpora. Cuando hacemos clic con el botón izquierdo sobre cualquier parte de la onda editable, podemos situar el puntero en ese punto que deseemos de la onda. Si no tuviéramos un acercamiento que nos permitiera ver la onda con la definición suficiente, podremos utilizar los distintos sistemas de localización de partes de la onda, como puede ser la barra de rangos, la línea de tiempo, el zoom, y que explicaremos en un momento. Damos clic izquierdo y arrastrar. Esto sirve para seleccionar una porción de la onda.
Ahí lo vemos. La selección va siempre desde el punto inicial de arrastre, donde pulsamos en un primer momento, hasta el punto final, que es donde soltamos. Si trabajamos con archivos de onda estéreo, como este que vemos aquí, que tiene por lo tanto dos canales, si hacemos clic izquierdo en la parte superior o clic izquierdo también en la parte inferior, siempre en los dos casos izquierda, vemos cómo podemos seleccionar solo uno de los dos canales. Podemos hacer las mismas opciones que decíamos antes, solo sobre uno de los canales, y por lo tanto las modificaciones afectarían solo a ese canal. Observa como cuando tenemos definido uno de los canales aparece una letra al lado del cursor, en este caso L, indica que es el canal left, izquierdo, y si tuviéramos seleccionado, recuerda siempre que es en la parte inferior, el canal derecho, aparece una R, right, canal derecho. Si queremos seleccionar toda la onda de forma rápida, haciendo doble clic, vemos cómo la selecciona. Si hacemos doble clic de nuevo en la parte inferior, nos selecciona solo la onda, en este caso la derecha, y lo mismo si queremos solo la izquierda. Pero navegar por los paneles de Adobe Audition, desde luego, es bastante más que la utilización del ratón, y vamos a ir viendo todos los distintos controladores que nos permiten dominar en detalle el trabajo. Y empezamos viendo los controles de transporte, que se localizan en la esquina inferior izquierda y que son este grupo de 10 botones. Contiene opciones comunes como la de ejecutar la onda, grabar, rebobinar, pero algunas de ellas son muy específicas y es importante conocer para qué sirve cada uno de los botones de los controles de transporte. En primer lugar, el botón Stop, cuando está reproduciéndose la música, detiene la ejecución o, en su caso, si estuviéramos grabando, la grabación de la onda. Este seguro que no lo sabíamos todos muy bien. El siguiente, Play, también diremos, bueno, esto también no lo sabemos. De todos modos, empieza a haber especificidades que es importante tener en cuenta. Cuando pulsamos Play, desde luego, ejecuta la onda, pero ejecuta la onda desde donde esté situado el puntero y hasta el último punto visualizable de la onda en la pantalla. Vamos a dar zoom sobre esta onda y si situamos ahora el puntero, por ejemplo, en este punto, ahora cuando pulsamos play, observa cómo se va a reproducir desde el punto donde está el puntero y hasta donde termina, justo aquí. Es por lo tanto un trozo reducido, no empieza ni siquiera, en este caso donde está el puntero, ni siquiera en lo que tenemos visualizado, pero de esta que es una canción completa, que como vemos aquí dura 5 minutos, como vemos, en este caso damos a play, pero solo nos reproduce por prácticamente un segundo. Así que es importante, por lo tanto, recordar que el play, que normalmente entendemos como aquel que reproduce un audio, en este caso reproduce solo la parte desde donde está, en este caso seleccionado, donde tenemos la selección, aquí lo vemos, y hasta el final de la parte de la onda que se ve, que está visualizada en ese momento y que varía según el zoom que hayamos introducido en la onda. Desde luego se puede reproducir todo, veremos ahora cómo probamos botón por botón para explicarlo de forma metódica. En este caso el botón pausa, que lo que hace es detener en un punto concreto, a diferencia de stop, que recuerda que detiene y vuelve al principio de la onda. En este caso pausa detiene en un punto concreto del audio. Estamos escuchando y vemos que cuando hacemos pausa se detiene justo en ese punto concreto y se mantiene. Para que se vuelva a reproducir, bien podemos pulsar de nuevo sobre pausa, con lo que se reinicia, o también sobre play, con cualquiera de los dos. Vemos que empieza a reproducirse a partir del punto donde lo pausamos. El siguiente de los botones es el botón pausa, que nos permite en este caso detener la reproducción de una onda de audio, pero a diferencia de stop, se detiene en el punto concreto y no como en el caso de stop, que vuelve al principio del audio de la onda.
lo vemos y vemos cómo se detiene en ese punto concreto. Y ahora, para hacer que se vuelva a reproducir, bien, podemos pulsar sobre pausa o sobre play. Con cualquiera de las dos formas se va a seguir reproduciendo desde el punto donde lo pausamos el audio. Como veíamos hace un momento, utilizando el botón play no nos garantiza que nos vaya a reproducir todo el audio, sino que reproduce desde donde está el cursor hasta el final de la visualización, que depende del zoom. Si queremos que se reproduzca el audio completo, tenemos que utilizar el botón play to end, que lo que hace en este caso es reproducir desde el punto donde está, en este caso, el cursor, el que está seleccionado, hasta el final. Lo que hace en este caso, como vamos a ver ahora, es cuando llega al final del trozo de onda que se visualiza, la onda se irá moviendo hacia la derecha y se irá desplazando a lo largo de todo el espacio que ocupa hasta el final. Vamos a introducir un mayor zoom para ver claramente cómo se produce, y observa cómo ahora, cuando iniciamos la reproducción, cuando llega aquí al final no se detiene, sino que sigue y la propia onda se va desplazando para reproducir todo hasta el final del audio. Pulsamos sobre Play to End y ves perfectamente cómo se va desplazando la propia onda a medida que va llegando al final del espacio que vemos en nuestra pantalla. En nuestra pantalla se visualiza todo el audio, como es en el caso de estos audios de pequeño tamaño. Aquí recuerda que tenemos el tiempo, 1 segundo, 371 milésimas. En este caso, cuando pulsamos sobre Play o sobre Play to End, el resultado es el mismo. Lo vemos. Vemos cómo se reproduce completo, porque es lo que está en pantalla. Y con Play to End lo mismo. En el momento en que introducimos zoom y no está completo, esto ya no es así. Y en este caso con Play solo se reproduce este trozo, con Play to End hasta el final. El siguiente botón es el botón Play Looped, que nos permite llevar a cabo bucles. Vamos a seleccionar de nuevo un audio de mayor tamaño para explicarlo mejor. Lo vemos primero con un cierto zoom para explicarlo bien, porque de nuevo tiene peculiaridades. Lo que hace siempre es ejecutar una porción de la onda seleccionada múltiples veces. Pero puede ser que no tengamos nada seleccionado, como es lo que ocurre en este caso. Probamos primero pulsando y viendo lo que hace. Si observas, lo que ocurre en este caso es que empieza en el punto en el que está en el cursor, llega hasta el final de la parte que vemos en pantalla, pero no vuelve otra vez al cursor, sino que va hasta el principio de lo que tenemos en pantalla. Por lo tanto, no se puede hablar estrictamente de un loop, ya que no se mantiene desde el punto donde tenemos seleccionado, sino que empieza aquí, llega hasta el final de lo que tenemos en pantalla y después va al principio. Podemos probarlo de nuevo y observa cómo es esta la forma en la que trabaja cuando, como es en este caso, no hay ninguna selección. Podemos hablar estrictamente de loop cuando tenemos una parte de la onda de audio seleccionada. Recuerda que en este caso puede estar seleccionada tanto los dos canales como solo uno de ellos, y sobre cualquiera de las dos selecciones actuará, en este caso, el loop. Vemos ahora lo que ocurre cuando usamos el play loop teniendo una selección en la pantalla. Vemos como en este caso sí es un loop en sentido estricto y se está repitiendo constantemente el trozo, exclusivamente el trozo que tenemos seleccionado. Los botones Go to Beginning, ir al principio, y Go to End, en este caso sí que se refieren claramente a lo mismo que hace en un sistema de controles de cualquier reproductor musical. En este caso, si pulsamos, va al inicio, pero al inicio del programa. Vamos primero
quitar el zoom completamente, aquí tenemos toda la onda y lo tengamos donde lo tengamos, cuando pulsamos sobre Go to Beginning vemos cómo va al principio y si pulsamos sobre Go to End va al final. Pues en esto también hay excepciones. Si observas ya cuando ponemos aquí en el tip, observa cómo pone Go to Beginning o Previous Q. Esto quiere decir que si tenemos un audio, en este caso este de aquí, es en el que tenemos definidos estos puntos clave, de los que ya hablamos antes y veremos más en detalle, cuando demos, aquí por ejemplo, Go to Beginning no va al principio directamente, sino que va de Q en Q. Lo que va es al anterior Q, lo vemos, observa cómo va, hasta, eso sí, llegar al principio. Y lo mismo si vamos Go to End o al siguiente Q. Lo vemos aquí, cómo va de Q en Q. Y tiro porque me toca. Bueno, ya sé que en inglés esto sonaría algo así como Q, pero en fin, no estamos ahora en una clase de inglés, espero que seáis benevolentes y lo que intento es ser lo más pedagógico posible y explicar a lo que nos referimos, por eso hablo de Q, aunque el sonido pues debe ser algo así similar a Q, más o menos, ¿no? Y de los 10 botones que forman el control de transportes, así se denomina, los botones de transporte, queda por ver otros dos que son también muy comunes, que son los de avanzar rápido y rebobinado, que también en este caso funcionan normalmente como lo hace si está reproduciéndose, lo vamos a ver. Podemos tener un avance rápido de el sonido, con ese sonido tan característico, a mayores revoluciones por segundo. Y lo mismo si introducimos el rebobinado. También de este modo va de forma rápida y con ese sonido característico hacia atrás. Podemos también usarlo con el play sin que se esté ejecutando. En este caso lo que nos permite es avanzar rápido para situarnos en un determinado punto. Es cierto que es bastante más cómodo con el cursor, pero es posible. Como vemos en este caso, se sigue desplazando también a mayor velocidad, bien hacia adelante o hacia atrás, para situarnos en un punto concreto de la onda. Observa también cómo la velocidad de aceleración aumenta a medida que tenemos más tiempo presionado el botón. Observa cómo va aumentando esa velocidad. Bueno, decía hace un momento que quedamos todos, queda otro muy importante, que es el botón Record, que es el botón de grabación, con el cual podemos grabar sobre la pista de audio. De todos modos, cuidado con la utilización de este botón de grabación, porque recuerda que empieza a grabar en el punto en el que se encuentra el cursor, o si tienes una selección, sobre la selección, y borra lo que haya en ese sitio. También puedes empezar al final, con lo cual en este caso sí, pero si grabas en cualquier punto empieza a grabar sobre el audio. Y también muy importante recordar que en este caso, a diferencia de lo que ocurre ahora con casi todos los softwares, cosas de trabajar con edición de sonido, es que no siempre se puede deshacer lo que acabamos de hacer. Por lo tanto, si grabas sobre el audio que tienes en este momento, eso se pierde y no sirve con ir a Edit y deshacer, como hacemos con otros muchos programas, sino que queda grabado. Podemos probar, teniendo aquí seleccionado, pulsamos sobre Grabar, y como vemos empieza a grabar y está grabando sobre lo que estaba ahí puesto, el sonido que en este caso estamos emitiendo nosotros. Nos damos de cuenta de que nos hemos equivocado. Si ahora probamos aquí, veremos cómo está la música, y en el punto en el que llega aquí, en este momento, empieza a lo que grabamos nosotros, que en este caso es mi voz, de la que ya estaréis muy cansados. Por lo tanto, como puedes ver, tenemos un problema. De todos modos, tiene solución, pero es una solución un poco más traumática, en el sentido de que lo único que podemos hacer en este caso es salir y salir
close, sin guardar. Aquí nos explica y decimos que no. ¿Qué ocurre? Que todo lo que no hayamos guardado desde la última vez que hubiéramos guardado lo perdemos, pero con esto también conseguimos no estropear el audio al haber grabado en un sitio que no queríamos grabar. Pulsamos sobre no, se cierra, y si ahora volvemos a abrir ese archivo aparecerá como estaba antes de haber grabado encima. Será un audio de un disco de Mike Oldfield. Aquí lo tenemos, era este en concreto. Pulsamos sobre él, lo volvemos a abrir, tarda un rato, y una vez abierto pues ya podemos respirar tranquilos. Vemos como no se ha guardado y por lo tanto sigue intacto. Hay que tener cuidado con esto. La posibilidad de grabar nos da unas opciones muy interesantes que veremos más en detalle. Recuerda que podemos grabar de micrófono, sonido del propio ordenador, sonido de mediante otros sistemas. Por lo tanto, nos pueden permitir mejorar mucho nuestro audio, pero siempre teniendo en cuenta y teniendo muy claro el lugar donde queremos grabar. Intentaba introducir en este segundo vídeo tutorial todo lo relacionado con la navegación. No va a poder ser o sería demasiado largo. Vamos a terminar entonces haciendo referencia a otra de las barras fundamentales, que es la barra de los controladores del zoom, que son de una gran utilidad para la edición de ondas de audio. Ocurre como con cualquier otro software de edición, sea de imágenes, donde el zoom es imprescindible, pues en este caso para la edición de sonidos lo mismo. Igual que en esos casos, lo que hace es permitirnos acercamientos y alejamientos a determinadas partes de nuestro archivo de trabajo. Estos acercamientos producen siempre una ganancia de información sobre una parte de los registros, pero esa ganancia siempre será a costa de otra pérdida de información, en este caso sobre las regiones que dejamos de visualizar al haber aplicado el zoom. Este balance entre la ganancia y pérdida de información relevante que visualizamos en cada momento de la edición será el que mida si estamos utilizando bien o no la herramienta. El zoom es una herramienta útil porque nos permite acercar la información sobre la que tenemos que trabajar. Sin embargo, a veces un acercamiento excesivo puede despistarnos y hacernos perder la referencia del todo. Por lo tanto, no siempre es mejor trabajar con un zoom muy elevado. Depende, por supuesto, de lo que queramos hacer en cada momento y sobre todo también de saber navegar bien, que es justo lo que estamos haciendo ahora, por el software, ya que utilizando la barra de rangos o la barra de tiempo, la línea de tiempo, nos permite, aunque estemos viendo una parte concreta del audio, tener siempre una referencia a la totalidad. Existen en Adobe Audition, como ya dijimos y como volveremos a insistir en otros apartados del curso, dos tipos de zoom: el zoom horizontal y el zoom vertical. El zoom vertical en el modo de edición de onda carece de utilidad casi por completo. En general podemos afirmar que la mejor visualización posible en vertical tiene que ser igual a la amplitud de la onda y que se corresponde por lo tanto con el registro completo. Si acercamos los registros en altura, no ganamos ningún tipo de información de interés y, sin embargo, perdemos la vista del conjunto de la onda con la que estamos trabajando. Los botones de zoom vertical son los dos botones que se encuentran a la derecha del panel de zoom, y observa que si aumentamos el zoom vertical, perdemos la visión completa del audio, sin por eso ganar información para el tipo de edición que hacemos en edición de onda. Sin embargo, como ya indicamos y veremos en su momento, sí es muy interesante este zoom vertical cuando trabajamos en el modo multipistas, en el que sí trabajar con zoom vertical puede contribuir a conseguir un mejor resultado final. En cuanto al zoom horizontal, está formado por estos 6 botones situados a la izquierda del reloj principal. De nuevo, como pasó antes cuando hablábamos de los botones de transporte, puede parecer una redundancia y todos sabemos para qué sirve el zoom. Veremos de nuevo cómo no es así.
y saber en detalle qué es lo que hace cada uno de los botones es muy importante para aprender a navegar, a movernos bien por el software y no caer en errores constantes que muchas veces no damos entendido qué es lo que ocurre, simplemente es por usar mal las distintas opciones, en este caso los botones de zoom que presenta Adobe Audition en este caso. Y lo vemos ya cuando probamos el primero de los botones, que es este, Zoom In. En general, como vemos, el nombre es Zoom In horizontalmente. Y la tendencia que suele haber es cuando hacemos una selección y queremos acercarla, lo primero que hacemos es pulsar sobre Zoom In, pensando que se va a acercar justo esta área. Probamos y vemos cómo no es así. En este caso lo parece, pero ni mucho menos se está centrando en esta zona en concreto. Vamos en un caso que quede más claro. Aquí tenemos el audio completo, que son 5 minutos, y tenemos seleccionado, por ejemplo, esta área. Vamos a poner mejor esta área aquí. Si ahora queremos ampliar para acercarlo, pulsamos sobre el zoom y vamos a acercarlo. Como ves, no aparece para nada el lugar donde tenemos la selección. ¿Por qué ocurre esto? Pues simplemente porque este zoom no es para selecciones, sino que lo que hace siempre es zoom sobre el centro de la onda. Por lo tanto, siempre va a ir a la zona del centro de lo que tengamos en pantalla. En este caso, como es un audio de tamaño, son 5 minutos, ni siquiera aparece este trozo. Hace zoom sobre esta área en concreto. Es importante para entender qué es lo que hace cuando utilizamos este botón en concreto. Hace zoom sobre el centro de la pantalla, tengamos o no selecciones, y sin depender tampoco de donde esté el puntero. Podemos tener el puntero aquí, que la selección se vuelve a ir hacia el centro. Aquí tenemos el signo donde nos indica dónde está el puntero, pero el zoom para nada depende del puntero, porque este botón lo que hace, lo repito, es hacer zoom sobre el centro de la pantalla, de lo que tengamos visualizado en ese momento. El siguiente, Zoom Out, lo que hace también horizontalmente es ir reduciendo el zoom que hayamos introducido antes. En este caso tenía solo un zoom. El número de zooms que hayamos introducido podemos ir reduciéndolos con Zoom Out. El siguiente es el Zoom Out Full, que en este caso lo que hace, en cualquier momento tengamos la cantidad de zooms y en el lugar donde tengamos los zooms, en cualquier momento cuando pulsamos vuelve a el tamaño completo de la onda. O sea que para quitar todos los zooms con una sola pulsación sobre un botón, este botón es lo que hace. Tengamos los zooms que tengamos, lo que hace cuando pulsamos es volver al tamaño original de la onda. Luego, para acabar de ver claro lo que explicábamos hace un momento, cuando queremos hacer zoom sobre una selección o sobre el lugar donde se encuentra el cursor, el que tenemos que utilizar, aquí lo tenemos, es Zoom to Selection. En este caso, si tenemos una selección, vamos a ponerlo en una esquina, como veíamos antes, si pulsamos aquí, como veíamos, se va hacia el centro. Sin embargo, si pulsamos sobre Zoom to Selection, vemos cómo hace zoom sobre la zona seleccionada en concreto que tenemos. Si no fuera una selección, pero simplemente tuviéramos el cursor en un punto determinado, el zoom va a hacerse centrado sobre ese punto que tenemos seleccionado. Lo vemos de nuevo, Zoom to Selection, y vemos cómo se centra donde tenemos la selección. ¿Para qué sirven los otros dos botones? Pues también son para selecciones, pero en este caso lo que hace uno, aquí lo vemos, es hacer zoom justo a la izquierda de la selección, y el otro para hacer zoom justo a la derecha de la selección. En este caso, como veíamos antes, así hacemos zoom sobre la propia selección, y así lo que hacemos es hacer zoom a la izquierda de la selección. Ahí lo vemos, aquí tenemos la selección y aquí se mantiene a la izquierda. Esto lo que haría es hacer zoom a la derecha de la selección. No es un capricho, muy útil. Recuerda que en muchas ocasiones lo que vamos a querer hacer es justo trabajar después de una selección y seleccionar el punto justo donde termina una determinada selección para empezar. Entonces estos zooms justo a la derecha o a la izquierda de una determinada selección nos permiten rápidamente situarnos en puntos concretos de nuestro audio. Dentro de los aspectos clave para aprender a navegar bien por el software de Adobe Audition quedan dos puntos clave
que son la barra de rangos y la línea de tiempo. Son fundamentales para trabajar de forma y precisa con la edición de audio, pero si lo hacemos en este vídeo se sobrecargaría demasiado. Empezaremos el tercero de los vídeos viendo muy en detalle el trabajo, por ejemplo, con la barra de rangos, que es muy interesante para aprender a movernos rápido por nuestro audio digital.